Vamos a empezar adorando al Señor, muchachos. Adelante. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados me hará descansar junto a aguas de reposo, pastoreará. Mediará por sendas de justicia, Por amor de su nombre, el Señor el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada delicados Él me hará descansar. De su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Me faltará. Amén. Buenos días a todos. Vamos a orar, si les parece, amados. Señor, gracias. Es un buen tiempo, es un buen día, es un día para estar en tu presencia. Es el día que tú hiciste. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y tu iglesia dice amén, Señor. También es un día para escuchar tu palabra y para tener un tiempo de convivir, de esa comunión que tanta falta nos hace, pero que cuando la tenemos también nos edifica de una manera tremenda. Gracias por ese tiempo, Señor, y gracias por concedernos con tu presencia ser bendecidos. Te ruego que los que estamos desayunando, los que están tomando su café y su pan, lo puedan hacer también con bendición, Señor, con acción de gracias por tu provisión. Y es un buen tiempo, Señor, para estar tú con nosotros, nosotros contigo. Gracias por tu presencia, por la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Y para los que tienen su café ahí, buen día, señores. Sale, Carlitos, ya te dijo.
Muy bien. Pues yo quiero dar gracias a Dios. Hemos tenido por aquí un poquito de dificultades por hacer un calendario. Hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Javier Díaz González, y para dentro de 8 días estamos invitando al pastor José Arriaga de Guadalajara para que nos haga favor de compartirnos la palabra. Muy bien, déjenme compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Estaba yo leyendo en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, esa parte de las bendiciones y las maldiciones. Y cuando estaba pues avanzando, llegué al capítulo 29 y llegué a ese texto que seguramente tú has compartido ya en muchas ocasiones, porque nos sirve para poder hablar acerca de esta realidad de el no entender todo en esta vida. Y dice el verso 29 del capítulo 29 también: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pensaba yo con esto de la tercera ola y todas las cosas que están sucediendo, porque pues al menos yo esperaba que con la segunda ola esta pandemia empezara a ceder, ¿no? Empezara ya a ser ahora sí doblegada, ¿no? Pero al parecer los planes de Dios son diferentes y estamos nuevamente en una temporada donde los contagios se están dando a la alta con una nueva cepa, Delta Plus. Y la verdad, cuando llegué a este verso, me hacía recordar lo que hace muchos años aprendí y que sigo creyendo. Y es el hecho de que no podemos saber, entender, meter en esta cabeza todas las cosas que están en el corazón o en la mente, en el plan, en el propósito o en el decreto de Dios. Dilo como quieras, pero no podemos. Y estaba yo viendo esto y me acordé de mis clases de escatología, esa materia donde nos enseñan a estudiar cómo interpretar las cosas del futuro, las cosas venideras. Y tantos libros que leí, no sé ustedes, pero pues yo leí algunos, ¿verdad?, para estudiar acerca de este tema, y llegaba a la conclusión de que lo que está aquí escrito en Deuteronomio 29 es cierto y es verdadero. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y puede ser que leamos 1000 libros de escatología y que hagamos nuestro propio ejercicio escatológico o exegético, si quieres también verlo desde ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que la mayor parte de la voluntad de Dios está oculta, está secreta a la mente de los seres humanos. Pero podemos vivir con la segunda parte. No tenemos que vivir con una incertidumbre de qué pasará, ni con una falta de dirección de qué tenemos que hacer. La segunda parte del verso dice: pero las cosas reveladas o más las reveladas son para nosotros y también para nuestros hijos. Y yo me atrevería a decir, y a nuestras futuras generaciones, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios sí nos dice qué hacer y Dios sí nos dice también hacia dónde vamos. Tal vez no tenemos los detalles al 100% y pudiéramos dar un sinfín de predicaciones o estudios acerca de las cosas venideras, y yo con todo gusto las escucharé, pero me queda claro que las cosas secretas están en el corazón de Dios. Los detalles, ese Dios de los detalles, ese Dios de la historia macro como de la historia micro, tiene guardadas cosas que por su voluntad, seguramente en su omnisciencia, no quiso revelarnos, no quiso revelarme para mi bendición. Pero sí me dio las cosas que yo necesito
para cada día caminar con Cristo, para tener una relación personal, íntima, una comunión con Dios y de esa manera poder cumplir con las palabras de esta ley. Y aunque él lo decía, me refiero a Moisés acerca de la ley que Dios les había dado al pueblo de Israel, yo lo aplico para la ley de Dios, toda su palabra. En lugar de sentirme pequeño, la verdad es que me siento parte del propósito de Dios, parte de ese propósito eterno, decreto eterno de Dios, y por ello me siento muy bendecido. Después viene el capítulo 30, que habla acerca de esta bendición, maldición, que habla acerca de que Dios puso delante de nosotros este camino para escogerlo, pero también viene por ahí en el versículo 16, ese gran mandamiento, en el capítulo 30, verso 16, dice, yo te mando que hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y me quedo con esta bendición. La verdad es que no estoy añorando y no estoy desesperanzado por no saber todo lo que vaya a pasar. Estoy agradecido, estoy confiado, me siento que en Cristo, que estoy en victoria, porque Dios me ha dicho quién soy, qué tengo que hacer y a dónde voy. Y con eso yo quedo en mi fe satisfecho. Espero que tú también, que al recordar estas palabras, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Al saber qué hacer con esta frase para que cumplas todas las palabras de esta ley, tú puedas también sentirte que estás en la mano de Dios. Dios va como tu vanguardia, como tu retaguardia, y tú vas al lado del Señor caminando de acuerdo a su voluntad. Pues amados, esto es lo que Dios me hizo recordar y reflexionar en estos días para compartirles. Pero como les decía, hoy la parte fuerte es esa palabra de Dios para nosotros, que estoy seguro será una bendición, la trae el pastor Javier Díaz González, un buen amigo de más de, no sé, por lo menos más de 40 años, sí, un buen amigo, un excelente pastor y un maestro también en la palabra, que yo espero que con su meditación del día de hoy pueda seguir animándonos a caminar con Cristo, a tener esa comunión estrecha, íntima con Jesús. Pastor Javier, buenos días, Dios te bendiga. Hola, brother, Dios te bendiga, te guarde. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, querido amigo. Un abrazote y dale, te toca. Pues hermanos, es una gran bendición el poder compartir hoy con ustedes la palabra del Señor. ¿Así me veo mejor o así? Así. Ok. Hoy estamos pasando por un momento, pues un tanto complicado, por lo que estamos pasando en la pandemia. Como decía bien Eliud, tenemos muchos años de conocernos, y creo que tanto Eliud como Ruth también, y otros hermanos que nos conocimos cuando éramos jóvenes, nunca pensábamos que nos pudiera pasar lo que hoy nos está pasando, el hecho de cerrar los locales, el hecho de que ya no estemos en un local. Hicimos muchas cosas en su momento, pero como bien dijo Eliud, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y la verdad que el Espíritu Santo se ha ido moviendo a través de todo este tiempo, nos ha ido formando, se ha ido formando la imagen de Dios en nuestra vida. Y la verdad que ahora que se cerró el local, se cerraron los locales de la iglesia y que pudimos volver a abrir nuevamente los locales, veo con tristeza el número de hermanos que están regresando a la iglesia. Y digo con tristeza en el sentido de cómo la iglesia está regresando, o inclusive ya ni regresando. Muchos hermanos han dejado de reunirse, muchos a veces han ido a otras iglesias. Están pasando muchas cosas dentro de la iglesia en la cual tú y yo estamos trabajando en la localidad. Que digo, Dios, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un momento como
No, yo lo siento así, hermano, no sé cómo tú lo sientas. Estamos en un tiempo en el cual como que Dios está haciendo algo que nunca imaginamos. Algo en la situación de la iglesia. ¿Recuerdan aquella parábola de el trigo, la cizaña en el trigo, por ejemplo? De cómo Dios limpia a la iglesia a través de muchas pruebas, de muchos quebrantos. Yo recuerdo muchas de esas predicaciones con mis pastores cuando éramos jóvenes, de que muchos estábamos en la iglesia, pero que muchos que están en la iglesia no son de la iglesia. Son palabras que retumban en nuestro corazón. Y ahora que estamos en ese tiempo y vemos a la iglesia y vemos el grueso de la iglesia, ahora que volvimos a ver los locales, digo, ¿dónde están los hermanos? Algunos por temor no asisten, otros tal vez porque están muy confortables en su casa, escuchando las predicaciones desde el internet, en el Zoom o alguna plataforma, y sentados muy tranquilamente en su casa, muy confortables en su domicilio, donde quiera que estén. Tal vez algunos escuchando la predicación, otros ni siquiera eso. Pero el problema es qué está pasando con la iglesia hoy actualmente y a dónde nos va a llevar el Señor. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Y algo que te quiero compartir precisamente, quiero que Dios habla en nuestra vida, es nuestra fe. ¿Cómo está siendo nuestra fe en estos tiempos? ¿Qué está sucediendo con la iglesia? ¿Qué está sucediendo con los hermanos que pastoreamos o que les compartimos la palabra? Yo recuerdo bien que cuando la iglesia estaba en Jerusalén, la iglesia estaba muy confortable, la iglesia estaba muy buena onda, tranquilos, todos reunidos, pero cuando vino el tiempo de la persecución, la iglesia salió huyendo, salió corriendo. Pero fue una gran bendición de Dios porque la iglesia empezó a hacer un gran semillero, empezó a hacer una dispersión del evangelio por todo el mundo, Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último de la tierra, y esa fue una gran bendición. Pero bueno, yo quisiera pensar y saber qué está sucediendo con la iglesia que no se está reuniendo con nosotros, la iglesia que, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Estamos realmente, yo recuerdo que Eliud nos comentaba la importancia de que este año, en el mes de noviembre, que Dios mediante hagamos la reunión de pastores, que seamos 500 familias. Y yo digo amén, gloria a Dios que así sea. Pero hermano, yo veo a la iglesia muy ensimismada, veo a la iglesia muy tranquila, muy sin trabajar. Yo no dudo que haya hermanos que estén trabajando y compartiendo el evangelio en sus localidades, en sus casas. A eso me refiero. Yo no dudo de que algunos lo estén haciendo, pero el grueso de la iglesia, ¿dónde está? ¿Qué están haciendo? Es tan fácil como decir, si yo le comparto a una familia, en un tiempo ya seremos 2 familias, y si vamos ya seremos 4, y hablamos de esa multiplicación que es fabulosa, pero la verdad, espero, y lo digo con toda humildad y sin querer nada, pero esperemos que para el noviembre haya 500 familias, y lo vamos a confesar en el nombre de Jesús, y lo queremos, y oremos por ello, hermano. Pero yo quisiera que cuando nuestro hermano Eliud haga esa contabilidad y veamos cuántos somos, esperemos que lleguemos a esa meta. Porque la verdad es que la iglesia la veo muy dormida, y hermano, es algo que debemos empezar con nosotros en relación a nuestra fe, cómo está siendo. Mira, ya entrando, eso es la introducción, ya entrando a la palabra, vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 26, versos del 31 al 35. Bueno, vamos a ver desde 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, reiteradamente dice, y aunque me sea necesario morir contigo,
no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este momento que tú nos das, el poder saborear, el poder paladear, el poder conocer, saber tu santa palabra, tu santo consejo. Te pido, Padre, que en esta mañana tú fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos y que tú traigas salud y bienestar a toda tu iglesia. Que a los que están enfermos tú les sanes, Señor. Que tú hagas justicia a nuestro adversario y tú traigas salud y bienestar a todo tu pueblo. Gracias por lo que estamos aquí reunidos y pedimos, Padre, que tú vengas a hablar al corazón de cada uno de nosotros y tú nos levantes y nos fortalezcas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. A ti la gloria, por siempre y para siempre, eterno Dios. Amén. Y entonces, hermano, te comentaba todo esto que estamos compartiendo, toda esta introducción, y hablando de Jesús con sus discípulos, estamos en el capítulo 26, ya para este momento estamos a 2 días, estamos en el día martes, para que Jesús sea entregado. Martes, miércoles, ya está la Pascua, el día jueves, y está celebrando la Pascua, y está hablando Jesús con ellos. Para eso también Jesús le lava los pies, lo dice en el Evangelio de Juan, le lava los pies a sus discípulos, pero están en esta intimidad, en esa comunión entre Jesús y sus discípulos. Hace un momento maravilloso, hermoso, cuando está celebrando la Pascua y Jesús instituye la Santa Cena. Jesús instituye la Santa Cena, pero para este momento también Jesús empieza a hablar, y antes de que pasara la Santa Cena, empieza a hablar de que alguien lo iba a traicionar. Jesús ya está dando los últimos retoques a todo lo que él ha enseñado de su doctrina, de sus enseñanzas, de sus milagros, de sus maravillas, todo lo que esos discípulos pudieron participar con Jesús de la mejor manera. ¿Qué mejor maestro? Jesús le estaba dando todo este retoque a sus discípulos y ya era el final de todo esto, ya casi era el final. Y habla de que alguien lo iba a traicionar. Empezamos a hablar de Judas Iscariote y aún Jesús le dice, bueno, lo que tienes que hacer, hazlo pronto y hazlo ya, y salió y se fue. Después Jesús instituye la Santa Cena y es probable que tal vez este hombre, Judas Iscariote, no haya participado de la Santa Cena. El caso es de que sigue este acontecimiento y llegamos a este momento en el cual Jesús empieza a hablar con sus discípulos, en el caso de Pedro, en cuanto a esta negación. Y ve cómo Jesús lo está anticipando. No está hablando de algo que ya hubiese sucedido, sino algo que iba a suceder. Y hermano, como estas cosas han pasado en esta pandemia. Tal vez nos tomó de sorpresa, pero ¿qué está sucediendo? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y aquí Jesús le está anticipando a Pedro y a sus discípulos lo que va a acontecer. Mira, la verdad que Dios es tan hermoso y tan bello, que muchas cosas que van a suceder antes de que sucedan, Jesús nos las está anticipando. Si leemos un poco de este Evangelio de Mateo en los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta cómo Jesús anticipa muchas cosas antes, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén, que fue dada después en el año 70, y Jesús lo estaba anticipando. Y esa no fue sino también otra anticipación de lo que los discípulos iban a hacer en relación a Jesús. Y yo te decía que aquí el tema de lo que quiero compartirte hoy es nuestra fe, ¿cómo está? Y aquí es Jesús hablando a Pedro y a sus discípulos, y les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y cuando Jesús está hablando de escandalizarse, está hablando de algo importante. Otra versión, la nueva versión internacional, dice, todos ustedes me abandonarán. En esta versión dice, os escandalizaréis. En otra dice, me abandonarán. Y hermano, si alguien abandona a un amigo, si alguien abandona a un maestro, ¿de qué está hablando? Sino de la incredulidad. No está hablando de la falta de fe. No está hablando de la cuestión de no creer en lo que él nos está diciendo. Y hermano, quiero decirte que esto
Es lo que Dios quería tratar con el corazón de Pedro y con los discípulos al último. Me refiero en cuanto a que él estuviese vivo en la tierra. Lo que le faltaba era únicamente, le faltaba un momento, unas horas para ser entregado, para que sufriera golpes y todas estas cosas que le pasan a Jesús, y después fuera crucificado. Estábamos a unas horas de su muerte. Y hermano, esto es algo que los discípulos que Jesús le está diciendo: ustedes me van a negar, se van a escandalizar de mí y van a dudar, van a tener falta de fe, van a ser incrédulos de mí esta noche, porque escrito está: herirá el pastor de las ovejas y del rebaño serán dispersadas. Esta es una profecía de Zacarías. Y hermanos, que Jesús, cada momento que él iba caminando, era un momento que se tenía que cumplir en el Antiguo Testamento de todo lo que los profetas estaban diciendo acerca de Jesucristo. Y en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 7, trae esa profecía, y te invito por ahí, que de paso que leamos el libro de Zacarías. Está muy interesante el mensaje de Zacarías en relación a Jesucristo. Y cada uno de esos discípulos que estaban con Jesús, no tan solo Pedro, sino los 11, porque para esto ya había 11 discípulos, ya uno había huido, el caso de Judas Iscariote. Estos 11 discípulos están con Jesús, ya esos 11 les está diciendo: me van a negar. A esos 11 les está diciendo y les está advirtiendo lo que le va a suceder. Y dice: y después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué impactante es ver cómo los discípulos, cuando ven este momento de que Jesús es entregado, antes de que suceda, se lo está diciendo Jesús: ustedes van a huir, van a ser dispersados. Pero después de que dice que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Es decir, nuevamente Jesús va a reunir a sus discípulos. Pero hermano, qué tremendo es ver cómo los va a reunir Jesús. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? La historia la conocemos más adelante, que cuando él dice que irá a Galilea, es porque Jesús sabía en su omnisciencia que los discípulos, en vez de entregarse a la predicación del evangelio, en vez de entregarse a todas las enseñanzas que Dios les estaba dando, de todo lo que les enseñó, Sermón del Monte, tantas cosas que les fue enseñando a través de sus milagros, maravillas, prodigios, la resurrección de Lázaro, y de tantas cosas que habían sucedido entre ellos. Y en este momento Jesús les dice: iré a ustedes a Galilea y los volveré a reunir. Hermano, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué estaba haciendo Jacobo? ¿Qué estaban haciendo los demás discípulos? ¿Y por qué tuvo que ir Jesús a Galilea? Y aquí es el punto que quisiera que viéramos un poco. La cuestión de que sus discípulos, en vez de que se dedicaran a predicar el evangelio, a ser discípulos de todo lo que Jesús les estaba enseñando, se fueron a pescar. Perdieron la visión de lo que Jesús les estaba enseñando, e inclusive muchas de las cosas que Jesús estaba profetizando, les estaba dando de antemano en una predicción, no lo entendían. Era algo muy fuerte lo que Jesús estaba enseñando, y ellos estaban como en otro rollo, no entendían lo que Jesús estaba revelando. Pero qué tremendo es que cuando vemos que cuando Jesús resucita, y eso lo vemos más adelante en el capítulo 26, 27 de este evangelio, ellos, cuando Jesús resucita, los va a encontrar a Galilea, a la parte del mar, me imagino cerca de Capernaum tal vez, pescando. Y digo, ¿dónde está todo lo que aprendieron de lo que Jesús les enseñó? ¿Dónde está su fe? ¿En qué estaba afincada su fe? ¿A qué estaban dispuestos a hacer ellos? Decimos, Dios mediante, para noviembre 500 familias, y decimos gloria a Dios. Pero hermano, y tal vez tú como pastor le dices a tus ovejas, a los que están contigo, a los hermanos, necesitamos 500 familias para el fin de año. Pero hermano, veo con tristeza a la iglesia, que los están con nosotros, hablando de las ovejas de la iglesia, en las cuales tú pastoreas, que quisieras voltear a ver qué va a pasar con cada uno de ellos y qué está haciendo cada uno de ellos en sus familias, en sus casas. Cuando llegue el mes de noviembre, ¿cómo vamos a encontrar a la iglesia? ¿Llegaremos a esa meta?
Y espero que así sea, hermano. Pero a veces la realidad es que vemos que la iglesia está muy lejana, está muy aparte en sus trabajos, ensimismado en tantas cosas, pero estamos perdiendo de vista algo muy importante que es el reino de Dios, el trabajar en la iglesia. Y es algo que es tremendo. Y después en el verso 33 respondió Pedro y le dijo, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque ellos duden, aunque ellos te abandonen, aunque ellos se aparten, aunque ellos corran y huyan, yo no voy a huir, yo no voy a ser incrédulo. Y quiero decir una cosa, hermano, importante, la incredulidad, la duda, es un pecado. Y Pedro le estaba diciendo, pues mira, ellos van a dudar, ellos van a ser incrédulos, su fe va a menguar, pero la mía no. Yo voy a permanecer firme en ti, Señor, y voy a creer a tu palabra y voy a ser leal a ti. Suceda lo que suceda, yo voy a ser leal a ti. Yo voy a confiar en tu palabra. Y leemos ese hermoso salmo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no dudaremos, seremos fieles. No importa que pasen cosas estrendosas como hoy con lo que pasó en tiempo atrás del SIDA, pandemias como la que hoy tenemos. No importa lo que suceda, o hay un terremoto, hay un temblor, lo que pase, siempre estaremos contigo, Señor. Las mismas palabras que Pedro dijo demuestran que cometió estos pecados de decir, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Él decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto a todo. Y te aseguro que si a ti, a mí nos preguntaría nos dieran esta pregunta, no dudo que responderíamos de la misma forma, Señor, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No importa lo que suceda, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué momento tan fuerte y tan tremendo que Jesús está anticipando. Y que tiene que confrontar Jesús a sus discípulos con su realidad. Está confrontando a Jesús su fe. Les está hablando a lo que ellos están haciendo. Y mira qué interesante cómo Jesús está siendo tan específico. En este caso dirigiéndose a Pedro, pero a la vez a su audiencia. Dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús está siendo muy específico con Pedro, le está diciendo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Es algo que iba a ser, es algo que Jesús le está profetizando, le está anticipando. Y mira con qué se lo da, con el canto de una ave, con el canto de un gallo. Jesús es omnisciente y les pone, y conoce muy bien a Pedro, y conoce muy bien a los discípulos, y me conoce muy bien a mí, y te conoce muy bien a ti, y conoce muy bien a la iglesia. Y hablando de esa cuestión de lo que estamos platicando, de la escatología y de las cosas que van a pasar en el futuro, hermano, ¿cómo está la iglesia realmente? Jesús tuvo que sufrir la actitud de Pedro. Jesús tuvo que sufrir la actitud de sus discípulos. Pero hermano, ¿no será también que sea la misma actitud que a veces tenemos nosotros también? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas cosas hemos hecho que pueden poner evidencia de lo que Pedro estaba, él viviendo en su momento, y hoy tal vez tú y yo en este momento? Jesús tenía que ir tratando con la fe de Pedro. Jesús tenía que hablar con Pedro y con sus discípulos, y estaba persuadido que el que comenzó la buena obra en sus vidas la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús sabía que lo iban a negar públicamente, porque no tan solo fue una cuestión particular, sino fue algo público. Jesús lo sabía y aún así estuvo dispuesto a sufrir este momento tan fuerte de Jesús en relación a sus discípulos. Ese abandono de sus discípulos con Jesús. Pero aún así, mira hermano, cómo Dios en su misericordia permite, y fíjate cómo Dios permite que a través del canto de una ave, en este caso el canto de un gallo, apele a la conciencia de Pedro y tal vez a los discípulos también en ese momento,
para que este canto de este ave llevara a Pedro al arrepentimiento. Ve qué grande es Dios con nosotros y qué misericordioso y bondadoso es. Dios usó este ave para que antes de que el gallo cantara, Pedro le negara. Tuvo que negarle y después cantar el gallo, y dice la palabra en los evangelios que cuando Pedro escuchó el canto de este ave, lloró amargamente, tuvo que arrepentirse de sus palabras. Y Pedro le dice en el verso 35, y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aunque sea necesario morir contigo, allí estaré. Él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los demás decían lo mismo. Eso lo dice en Marcos. En Lucas dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte, en el Lucas capítulo 22. Y dice en Juan, y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, en Juan capítulo 13. Esa era la actitud de Pedro. Y te aseguro que también puede ser la de muchos de nosotros. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, estaremos contigo a donde fuera. Si es necesario morir en la cruz, ahí estaremos contigo, Señor Jesús. Pero hermano, Jesús sufrió todas esas cosas, y Jesús ama a sus discípulos, y Jesús estuvo dispuesto a perdonarlos. Y algo importante, Jesús tuvo que tratar con la fe de ellos, y estando persuadido que comenzó la buena obra en su vida, la perfección de Jesucristo. Dios nos ama, y Dios está tratando con la fe de cada uno de nosotros. En medio de esta pandemia, en medio de la iglesia, en medio de cada hermano, de cada miembro de la iglesia, Jesús está obrando y se está formando la imagen de Dios en sus vidas. Y oremos a Dios para que sus vidas regresen a Dios y se arrepienten así como lo hizo Pedro y regresemos a Él, que eso es lo importante. Y así como Pedro negó a Jesucristo, recordemos lo que Jesús, cómo trató con Pedro, y le dijo 3 veces, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Y nuevamente Jesús tratando con Pedro, y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo a 3 vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dijo, se entristeció que le dijese la 3 vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hermano, creo que es el tiempo de refugiarnos en el Señor y de meternos con Él, y que nuestra fe sea fortalecida y que no dudemos de Él, hermano. Que no tengamos duda de lo que hoy está sucediendo en nuestras vidas, lo que hoy está haciendo en nuestra familia, en medio de la iglesia. Hermano, están haciendo cosas, para mí en ese tiempo, hermano, quiero decirte, y quiero terminar con esto, para mí en esos tiempos está siendo un momento muy, muy fuerte, en el cual tengo que ver qué voy a hacer con mi familia, porque le comentaba la semana pasada que la casa donde vivíamos ya la perdimos, pero Dios, gracias a Dios, en su misericordia nos dio otra casa. Y tenemos que ir habituando a varias cosas en relación a la iglesia, de cómo vamos a seguir sirviendo en la iglesia, de cómo vamos a estar, porque ahora vamos a estar más lejos donde está el local de la iglesia. Y está llegando un momento en la iglesia de que el hermano que está en alabanza ya no va a estar con nosotros por cuestiones de distancia también. Y están pasando muchas cosas y muchos reacomodos en la iglesia, hermano. Y aquí el punto es cómo está nuestra fe ante todas esas circunstancias que están en la iglesia, y que aunque pase lo que pase, hermano, siempre debemos estar firmes en lo que Dios nos está mostrando y lo que estamos viviendo cada quien en lo particular, y que no dudemos de lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos está llamando, porque, hermano, sé que son tiempos fuertes, pero también son tiempos de prueba, pero también son tiempos de fortaleza, y de que estemos cimentando nuestra fe en Jesucristo y decirle, Señor, yo creo en ti, sigo adelante. No importa, pase lo que pase, estaré contigo, Señor. Hermano, ¿cómo estamos en nuestros ministerios? ¿Cómo estamos en la iglesia? Yo te invito, hermano, para que no te desanimes. Yo te invito a que entendamos que la imagen de Dios se está formando en nuestras vidas y que Jesús nos ama, y que así como Jesús trató con la fe de Pedro y con sus discípulos, sigue tratando con nuestra fe ahora. Y que en medio de esas pandemias que han pasado en todo este tiempo, hermano, yo te puedo asegurar una cosa, que la venida de Jesús está más cerca y está más eminente. Yo tengo más de 40 años de ser cristiano, y en aquel tiempo decíamos, Cristo viene, ¿estás preparado?
Yo te puedo decir que hoy es más cercana la venida de Cristo, hermano. Y que muchas cosas están en la escatología se están cumpliendo. Y Cristo viene. Hermano, anímate, fortalece en el Señor y sigamos adelante en la obra donde Dios ha puesto para ser luz y ser sal. Donde Dios haya puesto y lo que haya hecho, sigamos adelante, hermano. Me da mucho gusto el poderte compartir esta palabra y espero en el Señor que Dios te fortalezca y no perdamos de vista lo que Dios nos ha dado en nuestra familia, en la iglesia y en este mundo. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde y les quiero mucho. Bendiciones a todos. Gracias, Eliud. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por la palabra. No sé si alguien quisiera agregar algo, enriquecer esto que hemos escuchado. Yo solo les diría, amados, ahorita retomando lo que decía el pastor Javier, acerca de los 500 hogares buscando de Dios, ¿no? Todo comienza con ustedes mismos, ¿eh? Todo comienza con nosotros mismos, porque no es solo decirle a la congregación, abran ustedes abran su hogar y vayan o traigan a una familia más. Miren, si nada más los puros pastores, pastoras que estamos en este grupo de comunión, hacemos caso, nos atrevemos a hacer esta realidad, esta invitación, ¿no? Nada más entre nosotros tendríamos entre 40 y 50 hogares, nada más entre nosotros. Es decir, de 500 casas, nosotros pastores con una familia que estemos trayendo a la casa, una familia que le estemos compartiendo por un año, discipulándola, estaríamos haciendo el 10% de lo que invitamos a la iglesia a hacer. Pero además les daríamos ejemplo de cómo hacerlo. Les daríamos ejemplo de si nosotros vamos como pastores al frente haciéndolo, ellos pueden seguirnos también haciéndolo. Así es que el reto no es para las iglesias, no es para las personas que asisten a las congregaciones solamente. Es para ti, pastor, que tal vez te has quedado en el punto de decir, yo soy pastor y voy a hacer que la iglesia sea discipulada y ellos trabajen en esta cuestión de evangelismo y discipulado. Pero ahorita que escuchaba al pastor Javier, recordaba también que los primeros apóstoles, que según esto podrían ser las autoridades, ¿verdad? Eran evangelistas, eran discipuladores, eran pastores, ¿no? Y su trabajo principal fue precisamente evangelizar y hacer discípulos. Así es que si estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y obviamente aprendemos también de su modelo, pues te diré, el modelo de Jesús evangeliza y discipula, porque hablaba acerca del reino de los cielos se ha acercado y después 3 años hace discípulos. Los mismos discípulos, apóstoles, van, evangelizan el mundo conocido y hacen discípulos. Pues no es diferente para ti. Para ti, Pati, para ti, Noé, para ti, Álvaro. Para todos y cada uno de los que andan por ahí, Marcela, Lica, ¿no? Entonces, no solo le digan a los demás, Pastor José, que hagan las cosas. Yo te diría, ¿dónde está la familia que tú ya estás evangelizando, discipulando? Porque entonces, de verdad, amados, mira, ahorita estamos conectados como 29 dispositivos, suponiendo que cada dispositivo es una familia, ¿no? Pero obviamente es una persona. Si cada uno de nosotros estuviese evangelizando y discipulando a uno más, a una familia más, ya tendríamos de sí 29 más. Es decir, 58 personas. ¿Me explico? Entonces, no escuches el mensaje del pastor Javier y digas, está excelente para la iglesia, les voy a pasar el video. No, en realidad la palabra fue para ti, Pastor José Martín, Pastor Pablo, para ti, Joan, para ti, Magdiel, para ti, Héctor Rodríguez, Circe, Héctor Vázquez, Lica, Ruth,
Pastor Mark, Carlos Arrieta, para cada uno de ustedes, el reto es que nosotros mismos nos volvamos o regresemos a ser evangelistas y discipuladores de una persona, de una familia. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por la palabra. Que el Señor te bendiga. Gracias, ¿Y brother. alguien más desea agregar otro comentario a esta palabra que Dios nos ha dado? Pastor, cuando comenzó la pandemia y empecé a escuchar tus mensajes, entendí el mensaje de Dios para nosotros como iglesia, viendo las circunstancias, viendo que podríamos regresar a estar solamente en casas, así como se va la pandemia, vuelve, y algo que Dios puso en mi corazón, no solamente como dices tú, pastor, de decirles hagan una casita y a ver qué les enseñan, sino que Dios me puso en mi corazón que no solamente tenía que darles el material, sino que a los que estaban yendo a las casas para fortalecerlas espiritualmente, también estar al pendiente de ellos. Entonces, el trabajo del pastor se convierte en mentor, se convierte en evangelista, se convierte en el que para nosotros, pero creo que Dios nos ha estado enseñando como iglesia a dar pasos de fe. Pues yo nada más les recuerdo, no es cosa de pasar el trabajo. A veces en las predicaciones decimos que algunos hermanos se escuchan y le pasan el mensaje al que está al lado, las esposas a los esposos o los padres a los hijos, diciéndole, ahí te habla el pastor. Pero en realidad la idea es, bueno, tú pastor, tú. ¿A quién estás evangelizando y discipulando? Porque ese es el reto. Ahora, ojo con esto. Casi siempre podemos hablar de las actividades que hacemos. ¿Ok? Y cómo, no sé, déjenme poner un ejemplo. Salgo al metro y reparto folletos. Ok, eso está perfecto. Pero ¿a quién estás discipulando? Tú. No tus casas. Yo puedo hablar de las casas que aquí en la iglesia están estudiando la Biblia y la gente nueva que vaya a llegar. Sí, está bien. Tú, pastor Eliud, tú, ¿a quién estás discipulando? Tú, pastor Noé, tú, ¿a quién? Y podríamos decir, bueno, es que los de la iglesia, mira, tengo 200 que estoy discipulando. Está bien, pero nuevo, que tú evangelizaste, tú discipulaste. Porque tal vez nos estamos perdiendo del gozo de ser, ¿no? Sal y luz. Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo? De la obediencia, de la bendición de la obediencia, de compartir el evangelio. No solo en el púlpito. Eso pues es obvio que tenemos años de hacerlo. Pero el reto es, amados, para que de aquí a fin de año, cada uno, ¿no? Haga un discípulo, una familia discípulo y discipule. ¿Alguien más que quiera aportar, amados? Yo, pastor. Adelante. Pues nada más reafirmando lo que dice Héctor, pues es esa fe, pero a veces se nos olvida que es fe. Y es esa convicción de lo que se espera, la convicción de lo que se espera con la certeza de lo que no se ve. A veces no podemos ver el resultado, pero nuestra motivación debe ser la pasión de llevar el evangelio, como tú dices, además a más personas. Se llama tener dolor por las almas que no están yendo. Estaba comentando el pastor Jaime de qué pasa con la iglesia que se enfrió. Lo que pasa es que las cosas del mundo atraen y siempre van a atraer. En la historia de la Biblia siempre ha sido así. Pero siempre hubo hombres de Dios que tuvieron la pasión y el fuego y el Espíritu Santo para sacudir. Entonces, hasta esa es nuestra labor, sacudir el saco, que sea bien remecido, que esté bien compactado, que esté bien dado. Entonces,
no te preocupes, no vas a ver no nos corresponde ver el fruto. Abraham no tenía la convicción de lo que estaba haciendo y no vio el resultado. Moisés igual, José igual, el soñador, no vieron lo que hicieron, no vieron el último resultado. No esperes a ver el resultado tú. Tenemos ese afán de querer ver el resultado, yo en mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, pero yo sé que si les sigo compartiendo de la palabra de Dios, sé que en algún momento va a haber fruto. Entonces yo no estoy esperando qué veo yo, porque a lo mejor no lo voy a ver, a lo mejor yo me muero hoy y no lo vi. Entonces no esperes la respuesta de, es que lo tengo que ver. Más bien, preocúpate en tener esa pasión, porque sé que la tienen ese corazón, porque estamos aquí escuchando estas transmisiones, porque queremos aprender más. Entonces, si estamos aquí para aprender más, porque tenemos ese anhelo de compartir la palabra de Dios. Entonces, más bien ese es el enfoque. ¿Cuál es la mayor revelación? Decías que hay cosas ocultas. Hermano, la mejor revelación que has tenido en toda la vida, y no es oculto, es que cómo es posible que yo siendo pecador y que todo lo que me marcaba como hombre enjuiciado, vino Jesús y me tomó y soy libre. Para mí esa es la mejor gracia, esa es mi mejor revelación, que cuando va a venir Jesús, que todo eso, mi mejor revelación es que tengo la gracia, que cuando venga ya estoy listo. Entonces esa pasión, esa alegría, con ese gozo de que Jesús ya te salvó y con esa gracia que Él ya te dio, ¿sabes qué? Esa gracia que a ti te impacta es lo que va a impactar no a uno, sino a miles. Y la respuesta no la vas a ver tú, quizás no la vas a ver tú. Si la ves, gloria a Dios. A ver, no estoy diciendo que no la vayas a ver, que sea así. Estoy diciendo que si a fin de cuentas el resultado no lo consigues ver, no te preocupes, haz tu trabajo y el Señor va a multiplicar el 100 y más. Eso es lo que quería compartir, pastor. Gracias, Álvaro. Gracias. Que Dios te bendiga, brother. ¿Alguien más, amados? Estuvo bueno el regaño, Pastor Eliud. Sí. Pues póngase a trabajar en lugar de hacerse los sentidos por el regaño. Póngase a hacer algo bueno en su vida. No solo estén comiendo ahí. Hoy no vino Alan, pero estaría comiendo, ¿cómo se llama? Enfrijoladas. Aprendan de Samuel Cárdenas, que está, trabaje y trabaje, mírenlo. No, yo quiero agradecer el regaño porque la verdad es que Dios nos ha jalado las orejas desde hace meses a ponernos a trabajar y, como decía Álvaro también, no estar midiendo el resultado en gente en números, ¿no? O sea, porque finalmente puede venir mucha gente a una reunión virtual o a una reunión presencial, pero lo que nos hemos dado cuenta es que esas personas, pues no sabemos con certeza quiénes están realmente, ¿verdad? Esa realidad de tener un grupo de personas reunidas, pues no nos da también una certeza de cuánta gente realmente es un seguidor de Jesús. Ahí entra la labor pastoral, ¿verdad? De acercarse a las personas, de, como tú decías, discipular, oler a oveja, ¿no? Ser parte de todo esto que a veces, pues desde un púlpito o un escenario, o ahora con las iglesias tan modernas, ya con luces y con todo, pues ya sentimos que, bueno, llegó mucha gente, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta de la realidad de quién está siguiendo realmente a Jesús, y el tema era buenísimo, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos negarlo. Entonces, pues a mí me reta esta palabra para ponerme las pilas, para ponerme a trabajar, como dices, y pues comenzar a invitar gente y hacer esa talacha que a veces como pastores ya arriba de un escenario no lo hacemos, ¿no? Esperamos que otras personas lo hagan. Y por eso digo que es jalón de orejas, porque a veces hubo un tiempo que yo así pensé, dije, bueno, pues a mí me toca agarrar la guitarra, el teclado y cantar, y que otros traigan a la gente, ¿no? Al fin que aquí vamos a estar, ¿no? Y pues más bien hay que agarrar la pala, el pico y comenzar a hacer labor, el arado, ¿no? Y comenzar a tallar la tierra hasta que dé fruto. Y pues me encanta lo que decía al final Álvaro, ¿no? O sea, finalmente no vamos a ver quizá el fruto nosotros, pero lo van a cosechar. Y yo quiero terminar con esta palabra. Mi hija Rebeca, de 13 años, va a cumplir 14 se ha ido el tiempo volando. Ella hace años tuvo un sueño cuando iniciábamos la congregación, después de que platicábamos contigo en Cuernavaca y que nos decías, pues están llamados a ser pastores, comiencen a trabajar. Entonces de pronto salíamos de viaje y
nos encontrábamos en iglesias de 2,000, 3,000 personas y 3, 4 servicios y nos estaban esperando a nosotros y ay, sentía uno bien bonito. Y luego regresaba a Cuernavaca y había 15 personas, ¿no? 25 personas. De pronto había momentos donde, me acuerdo un domingo que no llegó nadie. Entonces, no había pandemia, no llegó nadie. Y entonces, pues me desanimé y le decía yo a mi esposa, ¿por qué vamos a cargar las sillas y limpiar? Porque a Maro le encantaba limpiar, así dejar reluciendo y oliendo a pino, ¿no? Y decía, ¿para qué estamos haciendo todo esto? El garage. Y yo podría estar disfrutando mi domingo oyendo a alguna iglesia que me invite, ¿verdad? Y Dios me jalaba las orejas porque llegaba mi hija y me decía, papá, 2 cosas me compartió ese domingo. Uno, dice, somos tu iglesia. Y pum, pues me tiró. O sea, literalmente me tiró al piso y dije, es verdad, son mi iglesia. Y lo digo conmovido porque a veces somos como explicaba hace ratito la palabra, ¿no? Nosotros le negamos con nuestras actitudes. Por acá estamos bien vestidos de pastor, pero en realidad que somos como ese Pedro negando al Señor. Y bueno, la segunda parte fue que ella me contó un sueño. Me dice, papá, yo soñé algo. Soñé que yo comenzaba a caminar en la calle y la gente me empezaba a seguir. Dice, y de pronto llegaba yo a un lugar que era mi iglesia. Dice, y en esa iglesia había mucha gente, dice, eran muchos, dice, y cuando yo te los enseñaba, porque yo empezaba a caminar y llegaba a la iglesia y me metía, dice, y puse un letrero, dice, que me gustó que se llama, así según ella, dice, le puse Radio Jesús, dice, así se llamaba la iglesia. Y entonces dice, desde ahí hacíamos, pues, transmitíamos y predicábamos. Y entonces dice, pero cuando yo llegaba y que tú veías a la gente que venía siguiéndome a mí, que yo traía a la iglesia, te caías así desmayado de la impresión. Y entonces te entendí algo, en realidad también estamos trabajando, como decía Álvaro, no para ver un fruto quizá nosotros, pero no tenemos idea de la obra que Dios está haciendo en los corazones de nuestros hijos, que es nuestro primer ministerio, y de las personas que están detrás, que también están escuchando y que hoy pudiéramos pensar no están asistiendo, no se reúnen, no están yendo a la iglesia, pero que Dios está haciendo su obra. Y pues bueno, para mí eso fue algo que me retó. Y aquí estamos en nuestra trinchera, desde acá, trabajando con todo, agarrando la pala y el pico, bajándonos del escenario y empezando a servir, pastor. Gracias, Héctor. Gracias por compartirnos esta palabra. Sí, Ruth, vi que por ahí pedías la palabra. Adelante, Ruth. Pues yo agradezco a Dios porque, bueno, no me parece un regaño. Yo creo que aún, por ejemplo, el ver que Dios es tan maravilloso que pone detalles, decía Javier, como un gallo que te recuerde algo. Dios nos pone alguna enfermedad, alguna carencia, alguna cosa, sobre todo cuando nosotros compartimos que Dios es nuestro sanador. Bueno, ahí te va la enfermedad para que de veras compartas con hechos, ¿no? Que es nuestro sanador. Que Dios es nuestro proveedor, ahí te va la carencia. Y así, cada cosa que compartimos, pues yo puedo ver la mano de Dios y cómo hay detalles que nos recuerdan su amor, su fidelidad, a veces un papelito, a veces algo que oyes, a veces algo que va, no sé, muchas cosas que Dios pone para recordarnos cómo estamos, cómo somos, lo que tenemos que hacer. Y es hermoso verlos a ustedes, ver que Dios ha sido fiel y que Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros veamos carencias, aunque nosotros veamos escasez, aunque veamos muchas cosas, pero bueno, dice los que sembraron con lágrimas, tenemos que sembrar con lágrimas, no es tan express, y de hecho así valoramos más algo cuando ya estuvimos rogando, suplicando, enseñando, como dice Héctor, pico y pala, ¿no? Dándole duro, ¿no? Porque no es tan express todo, lleva un precio, pero gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por ustedes, son una bendición y bendigo a Dios por ustedes, gracias. Gracias por estar aquí, por estar presentes, por seguir animándonos, gracias por la palabra compartida.
bendigo a Dios por ustedes. Muchas gracias. Bendición para todos nosotros. Pues bueno, amados, yo creo que llegó el tiempo de decir gracias a todos y primeramente Dios, nos estaremos viendo. Quiero nada más agregar algo. El pastor Noé Martínez me pidió que avise que no vamos a hacer la reunión presencial la semana que entra como lo habíamos comentado. Yo estoy decidiendo que no la hagamos, dadas las circunstancias ahorita otra vez en la Ciudad de México del alto índice de contagios que tenemos. Entonces, por amor y para cuidarnos los unos a los otros, vamos a posponerlo si es necesario 1 o 2 semanas, les avisamos, o hasta el siguiente mes, no hay problema. Pero lo que no queremos es correr riesgos ni hacérselos correr a nadie, ¿no? Como todos ustedes saben, tenemos aquí en casa ahorita a Eliud Junior, ¿no? Al primogénito, ¿no? Y está levantando la mano acá. Pero lo tenemos aquí en casita con COVID. Gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones. Está bien, está estable, ya está bailando ahorita con su bastón. Está bien, está estable, ya su oxigenación no baja tanto, llega por ahí de los 80 y cacho, pero se ve muchísimo mejor que cuando nos lo trajimos. Según la doctora Elvira, esposa del pastor Gaspar, pudiera estar ya en la última parte de la infección, es decir, ya los últimos días empezando pues a salir. Y si es así, bueno, qué bueno. Pero pues siempre por seguridad no queremos que la semana que entra, o al menos hasta que nos hagamos una prueba, vayamos a ir ahí con el virus, su servidor, y les contagie a todos cuando esté estornudando con la boca abierta contra todos ustedes, ¿no? Entonces, aguántenos unos 2, 3 días más, o 1 semana, 2, no sé, pero cuando lo hagamos lo vamos a hacer con mucho amor, lo vamos a hacer obviamente con todas las medidas de precaución, de cuidado, de higiene, pero también lo vamos a hacer porque se hace necesaria la coinonía presencial, el abrazo, el saludo, el vernos, y quiera Dios que esto se pueda hacer ya muy pronto. Pues a todos, si ya no hay nadie que quiera participar, pues amados, Pati, yo no alcanzo a ver a todos, pero ¿alguien más levanta su mano? David Abril, bendiciones para todos. Nada más quiero exponerles una petición. Se desapareció una niña en un grupo que se le está predicando a niños allá en Chiconautla. Entonces ya tiene 1 semana desaparecida la niña. Estamos orando, pero pues les pedimos que nos apoyen en oración. Gracias a Dios es el fruto de una hermana que está llevando trabajo de Samaritan, y ahorita es donde está un proclamador, donde están aprendiendo niños. Entonces, pues vamos a orar por esta niña Vanessa. No nos mandaron el apellido, pero pues vamos a clamar a Dios que Dios tenga misericordia y regrese con bien a su casa. Amén. Amén. Muy bien, Samuel. Pues oremos y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta reunión. Gracias por tu palabra a través de tu siervo Javier. Y gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de vernos, de saludarnos, de estar juntos y de ser instruidos y animados en la palabra, Señor. Te ponemos en tus manos a Vanessa. Rogamos para ella tu cuidado, tu protección, y que en tu infinita misericordia permitas que regrese con bien a su hogar, a su familia. Señor, guárdala en la mano poderosa tuya y permite, Señor, que ella pueda saber y sentir que tú estás a su lado. En el nombre precioso de Jesús rogamos que nos permitas tener noticias de bendición con el regreso de Vanessa a su hogar. Por Cristo Jesús, amén. Pues es una bendición verlos a todos, amados. Nos estamos viendo y saludando durante la semana, y gracias por sus oraciones por el libro. Cualquier cosa, estaremos aquí en contacto. ¿Sí? Próxima semana comparte el pastor, a ver si anda por aquí todavía. Sí, acá está el pastor José Arreaga. ¿Estamos listos, pastor? ¿Sale? Y yo creo que bueno, voy a empezar a hacer, les decía, la lista para todo el mes de agosto, para que nos estén compartiendo algunos de ustedes, así como lo hemos venido haciendo. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, un abrazote.